La semana pasada con ustedes solo hicimos la clase inaugural, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Hoy teníamos pendiente un examencito, ¿cierto? Disculpe, Sí, doctora. doctora. Disculpe, doctora, ¿alguna relación adicional? Igual entraría en esa relación adicional. Ya jueves, doctora. Viernes, sábado en la noche, algo así. Ya, vamos por esta vez. No se preocupen que es un examen facilito, cortito, y es para ganar notas más que para perder. No pierden nada. Si no participan, no pierden nada, más no ganan. Sus compañeros ya saben, les van a explicar un poquito, ¿ya? Entonces, hoy es 11 de abril. Vamos a hacer lo siguiente. Avanzo, así rapidingo, y luego los evalúo, ¿les parece? ¿Está bien? Doctora. Está bien, doctora. doctora. Sí, doctora. Gracias. Comparto. Y avanzar. Si hay duda, me para. Sí, doctora. Ustedes lo ven. Un ratito. Ya. ¿Se ve Sí, lo que estoy compartiendo? sí, En sí. una diapositiva grande donde todo se ve. Sí, dígame, Lady. Lady. Mi niña, quería hablar algo. Ya, parece que se desanimó. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de generalidades de los protozoarios que está dentro del contenido que ustedes tenían que estudiar. Entonces reforzamos algunas cositas antes del examen. ¿Ok? Bueno, entonces los protozoarios son organismos unicelulares que pertenecen al reino protista. Todos los seres vivientes, Whittaker clasifica a los seres vivientes en 5 reinos, ¿no? Entre esos tenemos el reino protista, que estudia los protozoarios, el reino monera, que estudia a las bacterias y las algas verdes azuladas, el reino fungi, que se encarga del estudio de los hongos macroscópicos y microscópicos, el reino plantae y el reino animal, ¿ya? En el reino animal hay un subreino, que es el metazoa, donde se encarga de estudiar a los animales inferiores, y de esos animales inferiores también se encarga la parasitología, que es el estudio de los helmintos, ya sean nemátodos o ya sean gusanos planos o platelmintos, ¿ya? Entonces, y del reino fungi, también estudiamos nosotros el reino fungi, pero aquellos hongos microscópicos, ¿no? De las 300.000 unidades o de las 300.000 especies de hongos que existen, solo 100 pueden ser patógenos para los mamíferos, entre estos el hombre, y de esos unos 22 aproximadamente son los de interés desde el punto de vista médico, ¿ya? Entonces vamos a estudiar de varios reinos un poco. Entonces de este reino protista estudiamos generalmente a todos aquellos que son patógenos,
ya todos los protozoarios patógenos, ya sean protozoarios intestinales, que vamos a hacerlo al inicio, el estudio de estos protozoarios intestinales, o también aquellos protozoarios que lo denominamos tisulares, porque generalmente en un inicio de la etapa pueden utilizar la sangre como un medio de supervivencia, pero otros, como el plasmodium, se quedan dentro porque viven al interior de los eritrocitos, es más, se alimentan de la hemoglobina, dejan residuos que es de origen proteico, como es la hemozoína, y destruyen al eritrocito, pero otros, en una fase aguda, por ejemplo, el género Trypanosoma, el Trypanosoma cruzi, en la fase aguda, en su forma flagelada, el tripomastigote se encuentra en sangre circulante, es una fase corta, y luego migra hacia sus órganos de predilección, como es el corazón, esófago y colon, ya que es los lugares donde más se puede encontrar. Entonces, a estos los denominamos protozoarios tisulares. Entonces, vamos a estudiar así, ¿no? Los protozoarios intestinales por un lado y los protozoarios tisulares por otro. Bueno, entonces, todos estos organismos unicelulares que pertenecen al reino protista pueden ser de vida libre o también pueden ser parásitos obligados. Entonces, esto nos interesa, no los de vida libre. Ya nos interesan los parásitos obligados. Y nosotros no estudiamos los parásitos de vegetales ni animales, sino estudiamos los parásitos del hombre, ¿ya? Que sí los hay, que pueden haber parásitos de vegetales y parásitos de animales, pero no es nuestra competencia. Ya nuestra competencia es estudiar aquellos parásitos que viven a expensas del hombre, ya sea que consuman sus nutrientes o a veces consumen inclusive tejidos propios del hueso, ¿ya? Bueno. Los parásitos en el hombre pueden localizarse, como les dije, en diferentes tejidos. Los conocemos como comensales o saprófitos, aquellos que son inofensivos. Los que mejor se adaptan a su huésped, los que se adaptan muy bien, son comensales o inofensivos. Aquellos que no logran adaptarse de forma adecuada, entonces se convierten en patógenos. Y estos patógenos pueden producir enfermedad e inclusive muerte en algunos casos. Una persona puede estar infectada, o sea, puede tener el parásito, y si todo su sistema inmunológico está bien instaurado y tiene buen mecanismo de defensa, entonces el parásito puede no producirle una enfermedad, o sea, puede ser que no haya ni signos ni síntomas clínicos. Entonces está infectado, mas no está enfermo. Cuando decimos o hablamos de enfermedad, cuando ya hay signos y síntomas clínicos de esa enfermedad. ¿Ok? A ver, un ejemplo, ¿no? Una persona puede tener entamoeba histolítica, no grandes cantidades, ¿no? Pero puede tener, y puede estar infectada, más no tener síntomas ni signos clínicos. Si esto le da a una persona, a un niño, un pequeño, una persona que viene de fuera, que no es oriunda de nuestro medio, que la entamoeba histolítica es un protozoario que junto a otros microorganismos producen enfermedades conocidas como las enfermedades del viajero, ¿ya? Donde hay, entonces, ya cuando decimos que hay enfermedad empiezan a haber signos y síntomas clínicos, ¿no? Como diarrea, al inicio abundante, luego las diarreas se vuelven escasas, heces líquidas, más de 6 evacuaciones diarias, al final se elimina moco y sangre, acompaña el pujo, tenemo, flatulencia, borborismo, dolor abdominal tipo cólico. Ya le estoy diciendo, describiendo varios síntomas, ¿no? Y varios signos también. No hay fiebre, es sin fiebre. Y ahí es un punto bien importante, que eso nos puede permitir diferenciar de otras enfermedades infecciosas que puedan producir sintomatología similar. Entonces, hay parásitos que son patógenos y hay parásitos que son comensales o inofensivos.
En algunos casos, voy a dar otro ejemplo. El ascarilumbricoides es un helminto, es un parásito que vive a nivel del intestino delgado, principalmente. Se alimenta ya de los nutrientes digeridos por el huésped, y si hay uno o dos, puede ser que no produzca daño. ¿Qué pasa cuando aumenta el número? Y estamos hablando de personas pequeñas además, ¿ya? Entonces, si aumenta el número son grandes, pueden medir hasta 30 centímetros, delgados, sí, pero 30 centímetros, hablamos, un lapicero mide unos 18, tiene esa forma cilíndrica, más larga, ¿ya? Bueno, entonces estos cuando son abundantes se anudan entre sí, no sé si me están viendo, se enrollan, forman como un ovillo, y eso produce una obstrucción intestinal. Ahora, ¿qué sucede? Si una de hembra migra a un conducto, por ejemplo, que vaya al colédoco, produce una obstrucción, produce más daño, inclusive puede producir la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, esto vamos a ir viendo a detalle cuando vamos pasando y avanzando con los diferentes protozoarios, ¿ya? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Disculpe, doctora, un ejemplo de parásitos comensales o inofensivos. La Entamoeba coli, las trichomonas tenax, las retortomonas, la Endolimax nana, Chilomastis menili, hay varios, ¿ya? Pero eso los vamos a repasar porque a veces morfológicamente podríamos confundirlo, pero no es tanto de nuestro interés. Sí más desde el punto de vista epidemiológico, porque nos sirve como dato de que esa persona se ha infectado porque en algún momento ha tenido que consumir alimentos con materia fecal, ¿me entiende? O el agua, pero no nos interesa tanto desde el punto de vista clínico, ¿se entiende? Algunos ni requieren tratamiento. Sí, muchas gracias, doctora. Ya mi niño. ¿Algo más? Doctora, una pregunta. Dígame. Los parásitos patógenos, ¿en qué tipo de parasitismo entrarían? O sea, me refiero a si entrarían comensales, inquilinos, simbiosis o oportunismo. Parasitismo, parasitismo, parasitismo. Los patógenos es parasitismo neto. ¿Me entiende? Son patógenos. Doctor, una Porque, pregunta. digo, sí, inclusive algunos derivan alimentos de su huésped. Quiere decir, algún tejido del huésped lo consume. ¿Ya? Dígame. Cuando uno se infecta de un parásito, ¿siempre lo va a tener por toda su vida o lo va a lograr eliminar Se o no? pueden, se pueden eliminar, la mayoría se elimina, y hay otros que son difíciles de eliminar si es que pasan a la fase crónica. Por ejemplo, una persona que está infectada por Trypanosoma cruzi, si está en la fase aguda, hay tratamiento, porque el fármaco logra ir hasta tejido sanguíneo, logra producir daño en el parásito y destruirlo. ¿Qué pasa si la persona está en la fase crónica? Cuando el parásito va a corazón, o va a esófago, o va a colon. Difícil. Hay tratamiento sintomático a los síntomas del paciente, más ya no se puede hacer nada. Entonces va a depender de cada situación. Si es un parásito intestinal, sí se puede. Si son parásitos ya que tengan localizaciones tisulares, complicado. No siempre se puede. ¿Ok? Entonces va a depender del parásito en cuestión. ¿Me dejé entender? Sí, doctora, gracias. Muy bien. En medicina, les cuento, y ya le han de haber dicho, no se puede generalizar totalmente, ¿sí? En medicina, usted puede sumar y decir 2 más 2 es 4, medicina no siempre se cumple, ¿ya? Entonces,
y hay que ver de persona a persona también, es muy variable, ¿no? Porque si bien nuestra fisiología nos indica que todos funcionamos de la misma manera, pero van a ver que hay diferencias, inclusive a veces hasta anatómicas, ¿ya? Hay personas que sus órganos, en vez de tenerlos como deberían tenerlo hacia, por ejemplo, el corazón, en vez que esté dirigido hacia la izquierda, está a la derecha, o sea, es de todo, ¿no? Diferente. Y bueno, depende también de nuestro sistema enzimático que nosotros tengamos para ver que si la reacción ocurre de una manera adecuada en nuestro organismo. Entonces, va a depender mucho de eso. Ya va a depender ahora, para que se produzca enfermedad depende de dos factores importantes, de la patogenicidad del parásito, y muchas veces esa patogenicidad también depende de la concentración, o sea, la cantidad de parásito que hay, y como contraparte del sistema inmunológico del hombre, ¿no? Ya sea su sistema, puede ser el sistema innato, el humoral, el celular, o sea, son varios factores. Pero los vamos a ir viendo cada vez que avancemos un tema. Ahora hacemos generalidad y luego vamos viendo de cada parásito. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tenga? Disculpe, doctora, como recién adicionamos, ¿hay alguna guía o libro de parásito para que podamos ir leyendo? Sí, mi niño. Justamente la anterior clase, la anterior semana se los di detallado todo eso y hemos estado más de una hora en ello. Entonces, les pido que por favor hablen con sus compañeros, que ellos tienen todos los datos. ¿Ya? Todos los datos pormenorizados. ¿Ok? Si Bueno, alguien muchas es gracias, tan doctora. amable, pasarlo en el grupo, por favor, el sistema de evaluación y también la bibliografía, se los ruego, por favor, le pasan a su compañerito. ¿Ya? Porfa. Muchas ¿Ok? gracias, doctora, muy amable. Ya, hijo. ¿Alguien más? ¿Algo más? Avanza. Sigo avanzando. Bueno, entonces vamos a ver las formas evolutivas de los protozoos. Es como, a ver, para dar un ejemplo, nos guiemos con nosotros. Nosotros pasamos por diferentes etapas, ¿no es? Al nacer, cuando vamos en el vientre, embrión, después pasa a ser feto, ya recién nacido, neonato, los primeros, o neonato nos dicen, cuando recién nace, hasta antesito del mes, después lactante, infante, niño, adolescente, o prepuber le dicen, preadolescente, adolescente, joven, y así. Son etapas, ¿no es cierto? Diferentes etapas. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Sí. Esas son las formas evolutivas, ¿ya? Esas son las formas evolutivas. Hay dos principales y dependiendo el parásito, inclusive pueden haber hasta tres, pero en la mayoría de los casos encuadran en dos, ¿ya? Dos formas evolutivas. Una forma juvenil, o forma juvenil que decimos, o forma vegetativa, ¿ya? Forma juvenil o forma vegetativa. Generalmente, no en todos, les aclaro, porque ustedes, cuando yo pregunto, ¿no ve? El agente etiológico, y le pongo yo la forma que produce el daño, entonces todos me ponen trofozoito, trofozoito, y en diferentes parásitos reciben nombres diferentes. Son formas vegetativas. Pero en algunos se llamarán trofozoitos, en otros se llaman promastigote, en otros se llama tripomastigote, así, ¿ya? Tienen diferentes nombres, ¿ok? Entonces tienen que ustedes estudiar bien y acordarse de cada. En general, se utiliza el término trofozoito a esa forma juvenil o vegetativa. Estos trofozoitos son móviles, estos son los que se alimentan. La forma vegetativa, que acá denominamos trofozoito, son los que se mueven cuando tienen movimiento. Ya no todos los protozoarios se mueven o tienen movimiento. Ya la mayoría sí,
que se mueve a través de pseudópodos, se mueve a través de flagelo, se mueve a través de cilia, pero hay otros que no tienen movimiento, ¿ya? Ahora también podemos denominar a esta forma vegetativa, que es la etapa de desarrollo, pero es el trofozoito que si va a producir daño al huésped, es el trofozoito el que lo hace. Han de ver ustedes estudiado los 5 diferentes mecanismos de acción por los cuales el parásito produce daño en su huésped, ¿no es cierto? Entonces póngale que el trofozoito, en Entamoeba histolítica, por ejemplo, su mecanismo de acción es bioquímico porque produce enzimas y proteínas. Por ejemplo, una proteína de citoadherencia que le permite unirse a la mucosa del intestino para poder, intestino grueso en el colon, para poder penetrar y luego profundizar, ingresar y formar esas úlceras en botón de camisa. Entonces, a través de ese mecanismo, el trofozoito produce daño a su huésped. O produce otras enzimas también, ¿ya? Entonces, el trofozoito es el que tiene movimiento, el trofozoito es el que se alimenta, el trofozoito es el que se reproduce y el trofozoito es el que produce daño a su huésped. No está ahí, pero se los estoy diciendo, anótenlo y llámese lo que se llame, entonces la forma vegetativa es la que hace eso que les dije, ¿ya? Anoten por ahí, guarden, escriban, ¿ok? Porque lo solemos confundir. En cambio, después de que pasa esta forma vegetativa, y esto ocurre cuando ya el medio le es adverso, por ejemplo, que la entamoeba histolítica está en el intestino grueso, principalmente colon, mientras el medio le es favorable, van a estar los trofozoitos, se van a seguir reproduciendo, van a seguir produciendo daño al huésped, si su mecanismo de defensa pues ya no pudo controlar, entonces pueden seguir produciendo. Cuando ya el medio le sea adverso, este trofozoito empieza a formar una membrana quística. Se rodea, ¿ya? Lo que queda no le permite moverse, ni alimentarse, ni reproducirse, ni nada. Es la forma de resistencia. Podemos llamarla que es una etapa ya madura, después de que ha pasado un tiempo. Entonces, no tiene movimiento, no sé. Ahora, ¿cómo sobrevive? Porque ya guardó, en el caso de la entamoeba histolítica, hay cuerpos cromatoidales que tienen glucógeno y le permite alimentarse, ¿ya? Puede sobrevivir meses si el medio externo no le es tan adverso, puede vivir meses y años. O sea, si una persona defeca, elimina quiste en agua, por ejemplo, defeque en un río, qué sé yo, una laguna, los quistes pueden vivir. Y una persona se puede infectar. Entonces, esta es la forma infectante. Pero cuando hablo de infectante, no me refiero a que produzca el daño. Me refiero que a la forma que puede ingresar a otro organismo. ¿Me dejo entender? Entonces, si una persona defeca en un lado, transmite a otra persona quiste y cuando ingresa en el otro huésped, se reproduce ese quiste y nacen nuevos trofozoitos, en el caso de, de ese parásito. Ya, le voy a aclarar unos puntitos. Vamos bien con lo que usted está pensando, pero hay algunos errores, ¿ya? Les voy a aclarar, me voy a adelantar, porque eso lo vamos a ver. Ciclo de vida vemos en todos los parásitos. Voy a seguir con la entamoeba histolítica, que es lo primero que vamos a ver, ¿ok? Póngale que Rodríguez Hurtado Ariel Jesús tenga amebiasis aguda, ¿ok? Tiene la clínica, más de 6 evacuaciones diarias, hipotenesmo, dolor tipocólico y moco fecal. O sea, una disentería. Solamente ya no hay ni diarrea, sino moco y sangre. ¿Está bien? Cuadro típico de la amebiasis aguda. ¿Está bien, Hurtado? ¿Me entendió? Sí, ¿Ok? doctora. Ya. Muy bien. Hurtado no tiene mucho cuidado al lavarse las manos, ni antes ni después de defecar, y agarra y, bueno, contamina el pan, qué sé yo, algo de algún alimento. Los trofozoitos que salieron en esa materia fecal mueren en el medio externo, pero también
en lo que se ha formado trofozoitos, puede ser que algunos se hubieran enquistado. ¿Me entienden? Forma de resistencia. Entonces, los quistes que salgan en la materia fecal pueden resistir el medio externo. Y entonces en la materia fecal que eliminó y que quedó en la manito de Ariel, va y que contamina al alimento que va a consumir el hermanito, ¿ok? El trofozoito muere, el quiste vive, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, se Ese entiende, doctora. quiste, entonces, Dante es hermano de Ariel y Dante consume alimentos contaminados con el quiste. ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora, sí. Quiste doctora. dentamueva histolitis, ¿ok? Entonces, bueno, pasa de la boca al estómago y en el estómago tenemos un jugo gástrico ácido. Ácido. ¿Se entendió? Ese jugo gástrico ácido debilita la membrana del quiste. ¿Me entienden? Debilita la membrana del quiste. ¿Y qué me queda? El contenido del quiste. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, ¿Ya? doctora. Entonces tendríamos que hacer como un trofozoito, pero con 4 núcleos, porque los trofozoitos generalmente tienen uno solo. ¿Ya? Y es a nivel del intestino y no afuera en el medio donde se enquistan. Entonces, eso que sale tiene una reproducción binaria y en vez de tener 4, tienen 8 trofozoitos. Y cada uno de esos trofozoitos puede, por división binaria, generar otros 2 y así sucesivamente. Si el medio le es favorable, los trofozoitos siguen reproduciéndose y producen daño en su huésped. Póngale que Dante tenga un buen sistema inmunológico, entonces esos trofozoitos logran, además que su mucosa de él esté muy empapada con mucocálix y no pueda el trofozoito adherirse a la mucosa. Entonces pronto ese trofozoito se convierte en quiste. ¿Va a estar con enfermedad Dante? ¿Sí o no? No, doctora. Va a estar infectado. Infectado. Afectado. ¿Y qué va a eliminar en la materia fecal? El quiste. El quiste. Eso, quiste. Y ya no elimina trofozoitos porque el medio le fue adverso y entonces el trofozoito se convirtió en quiste. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, Muy doctora, bien. muchas gracias. Sí, Muy bien. Listo. Esa es la idea, que ustedes me entiendan. Entonces, así avanzamos. Pero creo que hacemos muy lento, ¿ya? Pero ahí vamos a ver si nos necesitamos luego tiempo para clases extra. No me van a negar porque yo avanzo lento, pero si usted me pregunta, veo la forma que me entienda. Pero si yo avanzo como para cumplir el programa, no me van a entender, creo. Así que es preferible hacer clasecitas extras si nos falta, pero avanzar más lentito. O no sé, depende de ustedes también. No, está muy bien así, doctora, así se entiende Muy mejor. bien. Doctora, a mí me gusta su Muy bien. metodología de enseñanza. Ah, ya. Bueno, Doctora, entonces, sí, dígame. y en el caso del microbacterium leprae, ¿cómo uno se contagia? Pero es que no. Ah, esto no es parásito, eso es
etcétera, se encuentra en el citoplasma. En cambio, los usuarios la citoplasma. ¿Cuál es la constitución química de nuestra membrana celular? Bicapa lipídica. Una bicapa Fosfolípido. Una lipídica. bicapa lipídica, ¿no es? Y ahora, ¿por qué Pero sí. decimos este aspecto bicapa lipídica, pero están ancladas en esa bicapa lipídica? A veces atraviesa toda la bicapa lipídica unas proteínas integrales de membrana. Esas proteínas integrales de membrana pueden ser tipo uniones, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, para la glucosa existen los GLUT, los transportadores facilitadores de glucosa. Pueden ser proteínas que solamente estén en una partecita de la membrana, no en toda, una partecita que denominamos proteínas extrínsecas cuando va hacia afuera, proteínas intrínsecas cuando va hacia adentro. Ahora, esa bicapa lipídica está constituida por fosfolípidos principalmente, puede haber colesterol también en la bicapa lipídica. Y bueno, ¿por qué decimos que tiene este aspecto trilaminar? Porque si hablamos de fosfolípidos, entonces tenemos los fosfolípidos, son lípidos glúcidos que tienen un ácido fosfórico, ese es el grupo, la cabeza polar, y tiene una cadena hidrocarbonada, carbono hidrógeno, que es hidrofóbica, no tiene afinidad para el agua. Entonces, ¿cómo estarían enfrentados? ¿No? Lo que no tiene afinidad por el agua va junto, ¿sí? Así. Y lo que tiene afinidad por el agua va afuera, va hacia afuera, hacia la membrana, la parte externa y hacia la membrana interna. Entonces, eso es que nos da el aspecto de ser tres capas, ¿no? Fosfolípido, cadena hidrocarbonada, y fosfolípido nuevamente, aspecto trilaminar. El espesor es muy similar a nuestras membranas, entonces varía según la especie de 2 a 3 nanómetros, y la función principal de la membrana celular es que le limita al parásito. A veces le da, podemos decir, le da inclusive la forma del parásito. Parásitos que tienen forma gracias a sus membranas celulares, y otras como es muy variable, entonces no le da forma. En las amebas, por ejemplo, los trofozoitos no tienen una forma definida, pero varía. En la Giardia lamblia sí le da una forma definida, tiene una forma de piramiforme, se denomina como una perita, una gotita de agua. En los cilios es más tipo así, medio ovalado y así. Entonces puede limitar al parásito y darle forma. Protege al parásito, le permite intercambio de sustancias nutritivas. Hay parásitos que se alimentan a través de la membrana celular, porque le permite el intercambio de esas sustancias, la membrana celular le permite el intercambio de esas sustancias nutritivas, y a través también de la membrana celular, pues se excreta lo que ya no le sirve al parásito. Entonces esa es su función principal. El citoplasma tiene el aspecto de una masa gelatinosa semifluida. No se olviden que en el citoplasma no solo tenemos agua, también tenemos proteínas, y estas proteínas son lo que le dan esa consistencia a hacer una masa gelatinosa, ¿ya? El citoplasma representa para el protozoario su cuerpo, o representa el cuerpo del protozoario, y en algunas especies se va a diferenciar en dos, ¿ya? Niña, apague su micrófono, porfa. ¿Okay? Se acopla con el mío. ¿Ya? Entonces, en algunas especies, por ejemplo, las amebas presentan dos tipos de citoplasma. Un ectoplasma que es hialino y un endoplasma que es granuloso. Es más hialino, es más refringente. Si yo lo veo, por ejemplo, al microscopio óptico, miro el ectoplasma, lo veo que es refringente, pasa la luz. Es relativamente rígido y no presentan organelas citoplasmáticas, por eso es poco granuloso. En cambio, el endoplasma es granuloso justamente porque presenta las organelas citoplasmáticas. Es fluido y presenta, además de las organelas citoplasmáticas, vacuola. Entonces, vacuolado.
En los otros géneros y especies de parásitos, pues un solo citoplasma, ¿ok? Bueno, como les decía, presentaba las organelas citoplasmáticas, todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Mitocondrias, cuerpos cromatoidales. Cuerpos cromatoidales son estructuras en forma de barra, una barrita, como una raquetita, así una barrita, y estas acumulan, estas presentan contenidos de glucosa, ¿ya? Presentan retículo endoplasmático, ribosomas, y vacuolas pueden ser alimenticias o excretoras, ¿ya? Entonces las alimenticias tienen enzimas que se encargan del metabolismo de los nutrientes, y en las excretoras, enzimas que se encargan de metabolizar todo lo que ya no le sirve al protozoo y se elimina, ¿ya? Bueno, además que a partir del citoplasma existen organelas dinámicas o proyecciones del citoplasma que vienen a hacer estas proyecciones, las organelas dinámicas, y en las diferentes especies pueden ser pseudopos, en las amebas son pseudopos. Hay flagelos, por ejemplo en la giardia intestinal o giardia lambia, en las trichomonas, por ejemplo la trichomona vaginal importante, flagelos tienen Trypanosoma cruzi, el género Leishmania, etc. Y cilios, pues hay una especie importante que puede ser que pueda producir enfermedad en el hombre, como es el Balantidium coli. ¿Okay? El núcleo, en general, el núcleo, ya sea de la forma vegetativa o de la forma de resistencia, estoy hablando de trofozoitos o de quistes, tiene la forma esférica o también una forma ovoide. Entonces, este núcleo, como se trata de una célula eucariota, decimos que este núcleo tiene una membrana nuclear. Entonces, esa es la diferencia de los protozoarios de las bacterias, ¿no? Las bacterias son células procariotas que no tienen membrana nuclear. Entonces, aquí está bien delimitado el contenido del núcleo. Ahora, esa membrana nuclear puede tener gránulos de cromatina alrededor de la membrana, o esos gránulos de cromatina pueden estar compactados fuera de lo que es la membrana nuclear, ¿ya? Además presentan cariosoma o nucleolo, y este puede ser diferente de acuerdo a las especies, algunos son más pequeñitos, otros son más grandes, en otros el nucleolo o cariosoma está situado en el centro, en otros está más desplazado hacia la periferia, etc. Eso ya lo vemos cuando vamos estudiando parásitos por parásitos. Además que contiene el núcleo, aparte de la membrana nuclear, gránulos de cromatina, cariosoma nucleolo, cubo nuclear. Este fluido es un fluido homogéneo que además contiene agua y ácidos nucleicos, esto es importante, ¿no? Y generalmente los ácidos nucleicos, ya sea el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, no está pues libre, sino está como a manera de un ovillo. Yo tengo un hilito que va enredado en estas proteínas denominadas histonas, ¿no? Formándolo la cromatina y formando los cromosomas. ¿Okay? Igual que nuestra célula. Obvio que se encuentra al interior del citoplasma, ¿no? El núcleo. El núcleo varía, el número de núcleos puede variar dependiendo las especies y dependiendo la forma evolutiva. Generalmente en las formas vegetativas hay un solo núcleo, ¿ya? Generalmente. Pero ya en la forma de resistencia pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 8. Por ejemplo, en giardia intestinal, en la forma de resistencia son 2. En Thamoeba histolítica, 4. En Thamoeba coli, 8. Pero es la forma de resistencia la que estoy nombrando, ¿ya? Y tiene dos funciones principales el núcleo para el protozoario: regular la síntesis proteica y perpetuar la especie a través de la reproducción. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora, se entiende. Jóvenes y señoritas, ¿sí? Ok, sigo. Bueno, entonces, las organelas, ya desde el punto de vista de la función de sus organelas, las organelas citoplasmáticas son muy importantes para el protozoario porque se especializan en diferentes funciones. Por ejemplo, en la alimentación, el metabolismo, la respiración, locomoción y reproducción, ¿ya? Ustedes van a ver que las organelas que les sirven para moverse,
al parásito, las mismas le sirven para alimentarse. ¿Ya? Ese puntito no se olvide, más facilito para que lo aprenda. Las organelas que le permiten moverse al parásito, o sea, locomoción, son las mismas organelas que le permiten alimentarse, ¿ya? Bueno, la alimentación. Entonces, se dividen en 3, generalmente, y luego englobamos esas 3 en 2 tipos de nutrición, ¿ya? Bueno, entonces, la alimentación que es conocida como ósmosis, les doy un dato, por favor. Si yo busco desde el punto de vista químico, ¿qué es ósmosis? No corresponde el término. Si yo me voy a bioquímica o busco cualquier diccionario que no sea de parasitología, obviamente, ósmosis es el paso del agua a través de una membrana celular. Dicho de otra manera, es paso del solvente a través de una membrana celular. Eso es ósmosis. Pero para parasitología, ósmosis es un tipo de alimentación. ¿Me dejé entender? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Entonces, este término de ósmosis aplica para parasitología. En bioquímica, ósmosis es otra cosa. ¿Se entendió? ¿Ok? No se olviden. No se olviden porque este término es importante también en bioquímica, ¿ya? Solo que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ósmosis es un tipo de alimentación que realiza la membrana celular del protozoario. ¿Ya? La membrana celular del protozoario realiza la ósmosis. ¿En qué consiste esta alimentación? Consiste en el intercambio de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde vive el protozoario. En este caso, si es un parásito, ¿dónde tiene que vivir? En un huésped. En un huésped. En un huésped determinado, ya sea en el intestino, en sangre, en donde sea, pero tiene que vivir dentro de un huésped, ¿ya? Bueno, a este tipo de nutrición que realiza la membrana celular, que denominamos ósmosis, también se la conoce como nutrición saprozoica. Entonces no se olviden, es otro término, otro nombre que recibe. Ósmosis, nutrición saprozoica. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué organela citoplasmática realiza la alimentación denominada ósmosis? Ustedes me contestan. Membrana. Membrana celular. Ok. Ya. Otra forma de alimentación es a través de la alimentación conocida como fagocitosis, muy similar a la que realizan nuestros Macrófago. macrófagos. ¿Ok? Muy similar. Entonces, la fagocitosis la realizan los pseudópodos. Los pseudópodos son prolongaciones del ectoplasma, que también tiene que ver con membrana celular, y entonces estos pseudópodos el movimiento de las amebas es lento, porque va así, ¿no? Va líquido con membrana, y eso le permite, miren, va un poquito acá, viene el líquido y se desplaza, ¿ya? Hacia donde está el alimento. Entonces le sirve desplazarse, va y se mueve y se mueve, llega hasta el sitio donde está el alimento, generalmente es una partícula sólida. Entonces lo que hace, hay modificación de la membrana, como formando el fagosoma, y luego lo internaliza y lo incorpora al interior del citoplasma. Y luego, ya, esa partícula va a ser atacada por un sistema enzimático, por vacuolas digestivas, hasta que dé los nutrientes que requiere, ¿no? Hasta que se llegue a degradar los nutrientes que... Por ejemplo, la entamoeba histolítica, es muy común ver eritrocitos dentro de la entamoeba histolítica, no porque se alimenten de los eritrocitos, sino que como al final, como les decía yo, en la materia fecal a veces se elimina ya solo moco y sangre, ahí va a haber hartos trofozoitos y va a haber hartos eritrocitos, entonces lo terminan fagocitando. Y ese es un punto muy importante donde yo puedo diferenciar morfológicamente la entamoeba histolítica de la dispar, porque después no hay una diferencia morfológica en sí, sino la diferencia es más bioquímica, haciendo estudios, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un video
yo creo que la siguiente semana, porque no va a dar tiempo para avanzar y para tomar la evaluación, el video se los voy a mostrar para que vean ustedes cómo se mueven por pseudópodos, cómo se mueven por cilios y cómo se mueven por flagelos. Y a su vez van a ver que en ese movimiento van a ver cómo engloba una partícula sólida. Entonces, que les sirve también de alimentación. Bueno, entonces esta nutrición, denominada fagocitosis, que la realizan los pseudópodos, también se conoce como nutrición holozoica o heterotrófica. Nutrición por ósmosis, saprozoica. Por fagocitosis y pinocitosis, holozoica o heterotrófica. ¿Okay? La pinocitosis muy similar a la fagocitosis, pero ya no se trata de nutrientes o partículas más grandes o partículas sólidas, sino más pequeñas o pueden ser líquidas. Entonces, esta nutrición denominada pinocitosis la realizan los cilios y flagelos. Y estos cilios y flagelos que le permiten movimiento, pues se acercan hasta los nutrientes o acercan los nutrientes hacia un lugar específico que tienen estos protozoarios, que es una muesquita o una hendidura a manera de boca, denominada citostoma. Ingresa y luego la somete a un verdadero proceso de digestión. Esto es a través de las vacuolas digestivas y las enzimas que se encuentran. Y habrá también vacuolas excretoras y permite desechar por un lugar específico también de la membrana celular, otra hendidura chiquitita que se denomina citospijo, que le serviría como el ano, ¿no? Para el protozoario. Entonces, por donde se eliminan los elementos de desecho. A esta nutrición, que la realizan los cilios y flagelos, denominada pinocitosis, también se la conoce como nutrición holozoica o heterotrófica. Ya. Entonces, recapitulando, veamos acá. Los parásitos realizan esta nutrición que dicen, holofítica o autotrófica. ¿Sí? No, doctora. Las plantas. no, solo los vegetales o las plantas. Nosotros tampoco realizamos esta nutrición, ¿no? Nosotros somos seres quimiotróficos, nos alimentamos de los nutrientes, de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, y a partir de esto tenemos energía. En cambio, las plantitas, como tienen cloroplasto, clorofila, absorben la luz solar y permite que el dióxido de carbono y el agua, gracias a la fotosíntesis, formen glucosa, por ejemplo. ¿Me entienden, no? Entonces, ellas fabrican sus nutrientes. Los protozoarios, no, ni los de vida libre, peor los parásitos. Por algo, son parásitos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no. Y sí, realizan la nutrición saprozoica y la holozoica o heterotrófica, ¿no? Saprozoica conocemos como ósmosis, y holozoica heterotrófica, ¿qué se llaman? ¿Qué otro nombre recibe? Fagocitosis. Fagocitosis. Y pino, Y eso, esas dos, ¿no? Fagocitosis y pinocitosis. Entonces ahí, para que vean las diferencias, los seres que realizan esta nutrición holofítica autotrófica producen sus nutrientes. Los seres que lo hacen a través de las membranas celulares o ósmosis absorben sustancias orgánicas que ya están listas para utilizarse, ya descompuestas, ¿ya? En cambio, los parásitos que utilizan esta nutrición, que es a partir de cilios y flagelos, digieren partículas orgánicas, las digieren a través de las enzimas, esas vacuolas digestivas que tienen las enzimas, y también tienen vacuolas excretoras y que expulsan ya los metabolitos que no les sirven. ¿Ok? Bueno, entonces existen protozoos que son capaces de alimentarse por más de un método, no de los que nosotros conozcamos de interés clínico. ¿Ya? Bueno. El metabolismo lo realiza a través de estas vacuolas, como dijimos, que presentan enzimas digestivas, degradan los nutrientes y los vuelven asimilables para la célula. Y ya los residuos producidos son eliminados a través de la membrana celular, denominado por un sitio específico, citopig, ¿ya? En algunos que presentan. Otros eliminan los residuos cuando hay ruptura de la célula, cuando la célula muere. ¿Ok? Ese es el metabolismo. Miren, por más que sean protozoarios y sean microorganismos unicelulares,
desde el punto de vista bioquímico, realizan lo mismo, exactamente. Si nosotros realizamos, nuestras células realizan glucólisis, y ellos van a realizar glucólisis, es lo mismo. Van a partir de glucosa en una secuencia de 10 reacciones químicas y nos van a dar el mismo producto, que es piruvato. Y así sucesivamente. Entonces van a hacer lo mismo. ¿Ok? No hay diferencia. La respiración de dos tipos puede ser aeróbica o anaeróbica. Generalmente cuando la respiración aeróbica, ellos toman directamente el oxígeno de su medio ambiente y expulsan el dióxido de carbono a través de la membrana celular. Los parásitos que parasitan en la sangre utilizan este tipo de respiración. Por ejemplo, el género Plasmodium, Trypanosoma cruzi, pero el tripomastigote, cuando está en la fase aguda de la enfermedad, ¿ya? El promastigote del Leishman, etc. La respiración anaeróbica, aquí hay deficiencia de oxígeno, puede ser que haya más dióxido de carbono o haya otros nutrientes, y a partir de estos va a formarse oxígeno para poder respirar. Entonces los protozoarios que están en el intestino tienen este tipo de respiración anaeróbica. Y entonces metabolizan las sustancias de las cuales van a obtener el oxígeno. Entonces todos aquellos que viven en la luz del intestino, su respiración es anaeróbica. Balantidium coli, Giardia intestinale, Tamoeba histolytica, etc. Y bueno, la función de locomoción, además, nos sirve esto como parámetro de clasificación. Sirve para moverse, para nutrirse al parásito, y nos sirve a nosotros para poder clasificar a los parásitos. Entonces, a los parásitos que presentan pseudópodos, ¿ya? Se los clasifica en el subfilum Sarcodina y la clase Rhizopodea. En otras palabras, las amebas pertenecen al subfilum Sarcodina, clase Rhizopodea. Entonces, ¿qué son los pseudópodos? Dijimos una prolongación del ectoplasma, y esta prolongación es transitoria y puede aparecer sucesivamente, ¿no? Entonces, no es solo la membrana celular, sino que el contenido del ectoplasma va y le da una forma diferente. O sea, esto no le permite que tenga una forma definida al parásito, ¿ya? Los trofozoitos, por ejemplo, en Tamoeba histolítica, no tienen una forma definida. Porque los pseudópodos pueden irse para un lado, a la derecha, pueden irse a la izquierda, de frente, ¿ya? Sucesivamente. Es un desplazamiento lento, no es rápido, ¿ya? Lento, lleva un desplazamiento lento. Los flagelos son filamentos móviles, prolongaciones del citoplasma que salen a través de la membrana celular, y estos filamentos tienen la forma de un látigo y le permite un desplazamiento ya más rápido. Entonces, en algunos parásitos, no sé si ustedes me ven, pero hace un desplazamiento como un látigo. Otro, gira, da vuelta. ¿Ya? Entonces, hay algunos, por ejemplo, la Giardia intestinale tiene 4 pares. Por ejemplo, está todo lo que es Giardia intestinale, Trichomonas vaginales, Trichomonas tendras, Trypanosoma cruzi, Leishmania, que son hartos. De este género hay hartas especies, ¿ya? Todos presentan flagelos. Algunos que les he denominado son intestinales, otros son tisulares. Bueno, los cilios son filamentos delgaditos, bien chiquititos, a manera de pestañas vibrátiles que van alrededor de toda la membrana celular, así como unas pestañitas.
Y estos se mueven así sincrónicamente, ¿no? Miren, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, y esto le permite un movimiento más rápido. Entonces usted está mirando, cuando acuerda ya no lo ve el parásito. Además que este parásito es el más grande de todos. Protozoarios pueden llegar a medir hasta 200.000, o sea, gramos, ¿ya? Entonces uno lo ve. Ese movimiento, esa traslación es rápida. Los parásitos o protozoarios que presentan cilios se los clasifican en el subfilo Ciliopora. Y hay algunas definitivamente que no tienen locomoción. Entonces, a estos protozoos que carecen de locomoción se los clasifica en las clases Sporozoea. Uno importante, el género Plasmodium. No se mueve, no tiene movimiento. ¿Ya? Nada. Bueno. Ese, por ejemplo, puede hacer una nutrición de tipo por ósmosis, porque vive a expensa, está dentro del eritrocito, dentro del eritrocito, y de este eritrocito es de donde saca su nutriente, que es la hemoglobina. Destruye la hemoglobina y queda pigmento malárico o pigmento palúdico denominado hemozoide. No se preocupen que todos estos ejemplos que les estoy dando los vamos a ver a detalle cuando avancemos, ¿ya? Esto es general. Pero para no quedarme así nomás a decir lo mismo de la diapositiva, entonces voy dando ejemplo también. La reproducción, dos tipos de reproducción importante. La más importante de todas es la reproducción asexual. Es lo más común en los protozoarios, ¿ya? Pero hay ciertos protozoarios que pueden realizar también la reproducción de tipo sexual, pero lo más común es la sexual. Dentro de la reproducción asexual tenemos varias clases, entre esas la división binaria. En otros libros van a encontrar como fisión binaria lo mismo. Entonces miren acá usted, tenemos una célula madre, se divide el núcleo en dos, y luego el contenido, miren, todo lo demás, ¿no? Citoplasma, membrana celular, y se separa. Entonces, a partir de una célula madre, vamos a tener dos células hijas. Entonces, una división transversal. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ya aquí lo lee. Es lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de una célula madre, en una división longitudinal o transversal, tenemos dos formas vegetativas. ¿Ok? Esta mueva histolítica, la división múltiple. Miren, tengo a partir de una célula madre, se divide varias veces el núcleo, ¿sí? Algo como, acá ya se ve la roseta, ¿eh? Una célula multinuclear, o célula de división múltiple, o por esquizogonia se denomina, ¿ya? Y me forma una roseta. Entonces, cada parte del núcleo ha ido a dividirse con una parte de citoplasma y con parte de membrana celular, y me forma, luego se separa y me forma cada uno un protozoario, un individuo que es capaz de parasitar a otra célula. Esto es típico del plasmodium. Esta es la reproducción por esquizogonía o reproducción múltiple. Entonces, miren, esquizogonia. Y esto varía, ¿no? La cantidad en el género Plasmodium, ¿sí? Puede ingresar al interior del eritrocito, el trofozoito, ingresa, va madurando, se convierte en trofozoito ya maduro, luego se forma el esquizonte, ¿sí? Que es este, forma la roseta, y se divide, cada uno de estos se denominan merozoitos, ¿ya? Esa es la reproducción por esquizogonia o división múltiple. Otra reproducción es por que se da a cabo en el Toxoplasma gondii, se denomina endodiogenia, y consiste en la formación de dos células hijas dentro de la célula madre. Acá se dividía, miren, la célula madre en dos, ¿no ves? Acá no, dentro de la célula madre
se forman dos hijos aquí dentro. Se va formando y luego se separa y esta se destruye. Ya tengo dos. Entonces esa es la diferencia entre la fisión o división binaria de la endodiogenia. La reproducción sexual es a través del intercambio del material genético. Aquí se denomina reproducción esporogónica. Entonces el género Plasmodium tiene dos divisiones. División por esquizogonia o división múltiple y la reproducción esporogónica. Entonces, con gametocitos masculinos y femeninos, ¿entienden? Acá, que también tiene este género, y luego intercambian el material genético para formar el huevo cigoto. Entonces, este parásito tiene estos dos tipos de reproducción. Otra reproducción sexual es por conjugación. Entonces aquí consiste en el intercambio del material genético entre las células progenitoras y luego se separan. Mira que están haciendo el intercambio del material genético, están intercambiando y luego se separan y cada una sigue su proceso de división binaria. Entonces después a partir de esta se formarán dos, a partir de esta dos. ¿Ya? Entonces, este es, miren, el trofozoito de Balantidium coli. ¿Qué vemos aquí? Miren, esta muesca grande, esta hendidura es el citostoma o boca. Acá no se ve, pero en otros lugares lo muestran así chiquitito el citospigio. Estas pestañitas a manera de pestañas vibrátiles se denominan cilios, que están alrededor de toda la membrana, ¿no? Celular. Este es el macronúcleo, el micronúcleo. Y bueno, acá no se puede ver, pero hay vacuolas también, que a veces se logra observar en el microscopio óptico, ¿ya? Las organelas citoplasmáticas, como son tan pequeñas al microscopio óptico, no las vamos a ver. Pero sí vamos a poder verlo al microscopio electrónico, eso no tenemos. Así que vemos lo más grandecito. Y hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. ¿Preguntan? Doctor, habló sobre el Plasmodium. Ya. ¿Qué del Plasmodium, mi hijo? ¿Qué quiere saber? Sobre su reproducción, ¿cómo era? Realiza dos reproducciones. La reproducción por esquizogonia o división múltiple, esta, y realiza la reproducción. Pasa que para que el género Anopheles, el mosquito del género Anopheles, la hembra, se infecte, sí o sí tiene que haber en la sangre del huésped vertebrado, en este caso el hombre, tiene que haber gameta masculina y femenina del parásito en sangre circulante. Y esta reproducción esporogónica se va a llevar a cabo a nivel del mosquito, en el intestino del mosquito. Y luego esta gameta, van a ver, se forma el ooquinete y luego forman en todo ello unos esporozoitos, que es lo que van a la progosis y luego eso es lo que pica a otro huevo. No se preocupe que eso lo voy a describir a detalle cuando veamos Plasmodium. Pasa que yo le doy ahorita toda la información, pero en nuestra primera clase no me van a entender nada. Lo voy a terminar chipando, ¿ya? Entonces quédese con que el Plasmodium, el género Plasmodium, tiene dos tipos de reproducción. Una reproducción esquizogónica que se lleva a cabo en el hombre y una reproducción esporogónica, que es una reproducción de tipo sexual que se lleva a cabo en el vector, que es el mosquito hembra del género Anopheles. ¿Quedó ahí? Sí, muchas gracias, doctora. Ok, listo. No, porque si ustedes me preguntan, yo me voy a desplazar y me voy para otro lado, ¿no? Vamos a terminar hablando más de lo que tendría que hablar. Pero bueno, espero haberle aclarado su duda. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces nos vamos directo al... ¿Perdón? Oh, claro, doctora, estuvo muy buena la explicación. Está bien. Ok. Vamos a intentarlo hacer así, aunque sea lentito, pero
que ustedes me entiendan. Y si hay dudas, por favor, vuelvo a repetir, no tengo inconveniente. Ya la cosa es que ustedes aprendan. Es bonito parasitología, pero se hace extenso. Después hay problemas, cuando ya estamos con mucho avance. Dígame, Acosta, mi niña. Jessica. Mi reina hermosa, no se escuchó nada. Pégase un poquito más quizás su Mi micrófono. pregunta era de cuáles eran o cómo se llamaban los protozoos que carecían de locomoción. Pertenecen a la clase Esporozoea. Ya, muchas gracias, doctora. Ya, mi niña. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Doctora, una duda, ¿y cómo se anotaría un parásito? ¿Cómo cuando yo tengo que nombrarlo? Sí, Ya, la taxonomía. Entonces, nosotros sí o sí va primero el género, ¿ya? El género y le sigue la especie. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? sí, El género debo de escribir la primera letra con letra mayúscula. Por ejemplo, Entamoeba. Entonces, la E tiene que ser mayúscula. Entamoeba. Histolítica. La H irá con mayúscula o con minúscula. Minúscula. Con minúscula. Y en letra cursiva. Entonces yo tengo que hacer entamoeba histolítica. Entonces siempre debo de escribir género y especie. Y si no pongo letra cursiva, entonces ¿qué tengo que hacer? Subrayar. ¿Ok? ok, gracias, doctora. Muy bien. Entonces siempre nombre y apellido. ¿Ok? Género va, el apellido va primero, el género, y bueno, la especie ya sería el nombre, ¿no? Lo más particular. Es como yo le diría Camacho Jonathan, algo así. ¿Sí? Solo que nosotros escribimos el nombre también con mayúscula, la primera letra. Entonces aquí no. La C de Camacho va a ir mayúscula y la J tendría que ir con minúscula. ¿Ok? Ya. Gracias, Muy bien. doctora. No hay de qué, mijo. ¿Algo más? Si me preguntaran, ¿debo de aprenderme el nombre de todas las especies y género que avanzamos? Sí. ¿Debo de escribirlo? Sí. Sí y sí y sí. Tienen que escribirlo y tienen que repasarlo y repasarlo y repasarlo. Esto es más facilito. En hongo, ay, pero bueno, igual, ¿ya? Vamos a hacer los principales. Tampoco es que vamos a avanzar todo el libro de David Botero y todo el libro de Roberto Arena, ¿no? Vamos a hacerlo lo que realmente es importante, lo que vamos a ver. No hay parásitos que necesitan, por su ciclo de vida, necesitan animales marinos. Nosotros no tenemos ni mar, entonces esa parasitosis no la vamos a tener, no es propia de nosotros. Entonces, ¿para qué la vamos a estudiar? Así sean importantes, ya ustedes las repasarán, porque no da, ya van a ver que los artrópodos no nos da para avanzar. Entonces esas se los he dado para que ustedes la expongan, para que repasemos entre todos, porque no da el contenido muy amplio, no da. ¿Ya? Ok. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Les conviene que ya pare para que ganen su puntito? Porque como vemos, estos exámenes de evaluación continua no va dentro de la nota de los 100, está extra, y entonces, si se dan cuenta, nadie pierde, solo que el que no participa no gana, ¿no es cierto? Pero el que Doctora, participa gana. ¿va, Dígame. va a enviar la diapositiva, disculpe, Sí, sí, al grupo? se las paso, Ah, ya. se las paso. Y no hay consejo de carrera, pero hoy en la tarde tengo que ir a ayudar a la dirección de carrera. Y voy a hablar con el doctor de ver la posibilidad de que cuando yo empiece a pasar mi clase de práctica ya con ustedes, voy a ver la posibilidad de que podamos, un ratito, me dan un minuto.
Perdón. Ya, entonces, ¿en qué estábamos, por favor? Que era me llamaron de dirección de carrera justamente. Tenía que contestar. ¿En qué estábamos? Sobre los puntajes. ¿En ¿Sobre qué qué? va a dar el examen? ¿En qué íbamos a tomar el examen ahorita? Yo no veo. Ya. A ver, voluntarios para este examen. Levanten la mano y para que me aparezcan en primera línea. Voy a dejar de compartir, les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen, ¿ya? A ver, Jiménez, cuenta, dejo de compartir. Ya está, ¿no? Habiliten todo su cámara. ¿Aquí quién me ayuda? ¿Aquí quién me ayuda a la... Yo, doctora. ¿Quién es yo? Jonathan Camacho. Jonathan. Ah, muy bien, Jonathan. Entonces, Jonathan, no se va a olvidar de solamente tomar en cuenta aquellas personas que tengan habilitada su cámara, no los que están cocinando ni lavando ropa, ¿ya? Eso no van a punto, ¿ok? Después no hay reclamos posteriores. Que no pude, o están ahí con su cámara encendida, pero me están mostrando el techo. A ver, les digo. ¿Han escuchado ustedes el dicho juventud divino tesoro? Así estén con moco, con agaña, con cabello todo despeinado, hombres, mujeres, se ven bonitos y bonitas cuando son jóvenes, así que no importa, ni se nota. Así que no le tengan miedo a la cámara, no le van a hacer nada. Tengo a Jiménez Cuentas Andrés, Cutiniano Suárez Mariana, o María. Mariana. Pacheco Bonillas Edwin, Camacho Rojas Jonathan, Rivas Apata Rolando, Ordóñez Salguero Luis, Rodríguez Hurtado Ariel. Ordóñez Salguero, ese apellido me suena. ¿Su hermana era Mariel Salguero? Ordóñez Salguero. Mariel, no. ¿No? Ah, ok. Dante Choque Vázquez, Castro Terán Luis Enrique, Saca Cabrera Ariel Jairo. Después está Costa Condore Jessica, ¿es así? ¿O no levantó usted la mano? Ya. Flores Masay Sara, Tapia Luján Eduardo, y pare de contar. Los primeros valientes, no hay más. Ok. Utilizaron un término la anterior clase, me dijeron, podemos ser... Carroñero. ¿Otro nombre? Sucha. Eso. Podemos ser suya. Primero vamos a ver que participen los que han levantado la mano, ¿ya? Entonces, todo el tiempo acomódense de forma tal que los que van a participar, primero no tengan audífonos, ¿ya? Sin audífonos. Porque por ahí alguien está dictando. 2, la mano donde yo la vea todo el tiempo. Entonces, no así, ¿no? No están castigados, no están castigados. Apóyense, agárrense la manito, descansen, donde estén bien, no castigados, ¿ya? Porque van a decir que los pongo al paredón, ¿no? No castigados, pero donde yo pueda verlo, ¿ok? Entonces, acomoden su cámara de tal manera que yo pueda verlos todo el tiempo. No estén ustedes buscando en el internet, ni el Wikipedia, o no sé qué buscarán. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos. Ya, doctora. Flores Masay Sara. ¿De qué grupo es B1? Lo anoto, mi amor. Voy a ir de atrás para adelante, así que mejor ni busquen información de nada. Lo que tengan en su CPU nomás, ¿ya? Flores Masí, ¿eh? ¿O Masay? Masi, doctora, Masi. Masi, ok. Sara. Es Alejandra, ¿verdad? Se pronuncia así, ¿verdad? Alexandra. Alexandra. Okay. Ya. Alexandra, dígame, solamente mencióneme
los mecanismos de acción por los cuales los parásitos producen daño en su huésped. Solo los nombra, nada más. Bioquímicos, ¿Ok? Un ratito han sido ustedes los que levantaron la mano, ya nadie va a tener cero. Por lo menos uno va a tener. ¿Ya? Doctora, disculpe. No me la sé, doctora. No levantaron la mano, vamos a darle la oportunidad a los que levantaron la mano. Vamos, Justiniano Suárez Mariana, a ver. Ya, es La mano donde la vea, Marianita, todo el tiempo. Todo, Ya. no vale agarrar nada de la compu. No, estaba encendiendo el micrófono. Ah, ok, listo. Ya, mecanismo de acción serían mecánico, ya, bioquímico, traumatismo, traumático, ya, ¿está bien? Inmunológico y expoliativo. Expoliativo creo que es expo, no expoliativo. Expo. Expoliativo. Muy bien, bien, Mariana. B2. B2. Sí, la estoy anotando. Gracias. Justiniano Suárez Mariana. Ok. Otra pregunta. A ver, Jonathan. Explíqueme y me da ejemplito, por favor, Jonathan, del mecanismo exfoliativo. Exfoliativo sería el parásito que hace alimento o de los alimentos del huésped. Si no me recuerdo, sería el ucranio, pero es como... La uncinaria se alimenta de la sangre. La ucinaria, exactamente. De la sangre del huésped. Sí, puede producir una anemia. Eso es. Se dice ancilostomas duodenales o Necator americano, y como los huevos que ellos producen son muy similares y no se los puede identificar morfológicamente a través del estudio de la materia fecal, se los denomina a ambos uncinarios. Y si ese es el mecanismo exfoliativo, el parásito consume elementos, no alimentos, elementos propios del huésped. En este caso, consume sangre. Y sí, con el tiempo produce una anemia tipo Crohn. Bien. B2, ¿no? Sí. Camacho, Rojas, John. Vamos. Jiménez, Cuentas, Andrés. Hartos del B2, qué bien. Jiménez, Cuentas. Con usted me voy a ir a otra cosita. A ver, uno más, otro facilito. A ver, el último de los mecanismos de acción. Explíquenme el mecanismo de acción bioquímico y quién lo produce. Me da ejemplo del parásito que produce este mecanismo de acción. Vamos. Ya. El mecanismo bioquímico se da a través del parásito, el cual químicamente puede tener enzimas las cuales provoquen la destrucción de tejidos. Un ejemplo creo que es la amebiasis, una especie de... La entamoeba histolítica que produce amebiasis aguda. Sí, eso es. Sí. Entonces, la entamoeba histolítica, el trofozoito de la entamoeba histolítica puede producir proteína. Una, por ejemplo, la de citoadherencia. Entonces, permite que el trofozoito se apegue a la mucosa del intestino. Si no se apega, no produce daño. Si se apega, puede seguir penetrando, inclusive producir las úlceras en botón de camisa. Pasa lo que viene a ser el epitelio, pasa la dermis, ¿ya? Musculares mucosales. Los que ya participaron no están como castigados, me da pena verlos ahí ya, tranquilos. ¿Podemos bajar la mano, doctora? Sí, ya hace rato ya, listo, ¿no? Si no van a estar ahí, después van a decir que yo los pongo al paredón. Entonces, y pueden producir enzimas que degradan, por ejemplo, la elastinasa, hialuronidasa, etcétera, etcétera, o colagenasas también, ¿ya? Entonces ese es el mecanismo de acción bioquímica, que era lo más complicadito, por eso lo estamos viendo. Bien, Andrés.
A ver, Pacheco Bonilla Edwin, del B1. Sí, doctor. Edwin, ¿qué dijo? Edwin, ¿qué más? Andrés. Edwin Andrés. Ya. Una preguntita facilita, facilita. Ya. Nómbreme todas las interacciones biológicas en las que se estudian en nuestra materia. Nómbremelas. Interacciones biológicas. Interacciones biológicas. Ujú. Va a disculpar, no sé a qué se refiere con interacciones biológicas. A ver, un organismo con otro organismo se Ya, relaciona. ya. Las interacciones podemos nombrar a parasitismo, la principal. Ya, Luego está el comensalismo, que ya, también puede derivar a un mutualismo. ya. Inquilismo, inquilin- Inquilinismo. inquilinismo. Ya. Y ¿qué más? Yo me la sé. Ya está bien, nos falta un nita nada más. Ya. Una Está bien, hasta ahí está bien, perfecto. Ahí, Bien. doctor. A ver, Rivas Zapata Rolando Daniel. Rivas. Más suertudo. Ahí estoy, doctora. Sería el como que no sepa. ¿Qué es parasitismo? Parasitismo es cuando una persona es infectada o un huésped es infectado por los parásitos. Mayormente. A ver, es una asociación que se da entre Parásitos y huéspedes. ya, pero Es cuando un ser de a otra ver, especie es cuando un ser de otra especie se asocia con otra especie, o sea, un huésped, un parásito, se aloja y se alimenta de él y puede producirle daño y no producirle daño, dependiendo del parásito. Dependiendo de la adaptación que tenga el parásito. ya. Y enfermedad parasitaria. Ya, pero no los veo, como no levantan su mano, yo no sé dónde. Y ¿Quién es? Rodríguez, ¿Rodríguez Hurtado? sí. Ok, a ver. Es un parásito, es comenzar. No, no hay necesidad ni de hacer tratamiento. ¿Ya? Bueno. Sí. Ya. Sí, Esa caca. caca. Es que había, por eso yo al otro joven o a la señorita le dije Masai porque he tenido alumna con ese apellido y Sacaca también. ¿Eh? Ya, Cabrera, Ariel, Jair. Ya. Vamos con la terminología, mi niño.
¿Ya? Oh, Ok. ya. Facilingo. ¿A qué denominamos patogenicidad? Sección que tiene el parásito. Muy bien. Una preguntita más. Ya. ¿Qué sería endemia? Endemia es, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo lo explico? Es el grado en la que, digamos, una enfermedad o parásito afectan a un poblado en un tiempo determinado. O sea, un poblado específico que no supera. Tiene, a ver, dos puntos importantes, ¿no? La distribución geográfica, una zona geográfica en sí y el tiempo. Por ejemplo, usted cree haber escuchado algo. La enfermedad conocida como enfermedad de Chagas, ¿la podemos denominar una enfermedad endémica? ¿Qué dice? Sí, es endémica porque se produce más que todo en las zonas rurales, donde están con casas de Techo de plantas, algo así, ¿no? paja, sí. Eso atribuye a que el insecto se reproduzca y el insecto es el que contiene lo que es el trypanosoma infesta, algo por ahí. El Triatoma infestan es el que contiene el Trypanosoma cruzi. Así es. Ok, muy bien, Ariel. Bien. Ordóñez Salguero, Luis, ¿ya participó? No, doctora. Ya. Entonces vamos con usted. B1 también. Del B3 no hay nadie. A ver, Ordóñez, Salguero, Luis. Otro facilito. ¿A qué le denominamos periodo de incubación? Al periodo entre el desarrollo de la enfermedad, entre que el parásito, en este caso, tuviera contacto con el huésped y en el que tarda en la manifestación de y síntomas. En ese periodo donde el parásito está reproduciéndose en el interior, está produciendo daño hasta que empiezan a aparecer los primeros signos y síntomas. También conocido como periodo de latencia. Muy bien. ¿Quién me falta? Flores Masi, ya le pregunté. Sí, ya le pregunté. Castro Terán, Luis Enrique, no. No, doctora, todavía. Muy bien. Una preguntita, doctora. ¿Los que ya participamos pueden participar de nuevo por más puntos o ya no? No, porque es sobre lo mismo. A ver, va a ser así, ¿ya? Mire. Cada examen continuo va a valer sobre 5, ¿ya? Sobre 5 puntos. Y entonces, si en el año yo lo evalué, por ejemplo, Ariel, 10 veces, ¿ya? Y las 10 veces se sacó 5, 5, 5, 5. Sumo, me da 50, ¿no es cierto? Y lo divido entre 10, ¿cuánto me da? 5. Entonces tiene una nota perfecta en evaluación continua. ¿Ok? Doctora, ¿y si solo me evalúa una vez? 5 dividido entre 1. ¿Cuánto me saqué, doctora? 5. Así no participa, man. Ya, pues si no participa más y yo lo llamo y usted no participa, va a tener 5 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, 5. 5, que en vez de sumar, póngale que 9 veces no quiso participar, 5 dividido entre 10, ¿cuánto le da? 0, 5. Ahora estoy tomando así voluntarios, ¿ves? Pero la siguiente clase puede ser que tome algunos voluntarios, pero el que no estudió le va a tocar alguna vez. Le pregunto, y no participa, ¿cuánto tiene? 0. Pregunto, lo llamo y no entró a clases, ¿cuánto tiene? 0. Eso. Cuando pregunto a ustedes por qué entran, como les digo, ustedes ingresan, están, no les pongo 0, le pongo 1 aunque sea, o 0,5. Y eso es lo que yo manejo y
tengo el dato de que no han estado, los llamo y no están, 0. Los llamo, no saben, le pongo a veces 1, a veces 0.